Y este momento arrancamos ya con las entrevistas. Estamos en los estudios de FM Mundo con el doctor Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, sobre la destitución de una jueza por liberar a 25 presos sentenciados por delitos graves. Seguirán con esta depuración. Algunas formas quizá han llamado la atención de estos actos por parte del Consejo de la Judicatura. Doctor Murillo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto estar en este importante medio para tratar estos temas de actualidad del Consejo de la Judicatura. Doctor, hay un poco esta sensación, o al menos el mensaje que se quiere emitir desde el Consejo de la Judicatura, es que hay un trabajo de depuración. ¿Es una depuración real o son ciertos mensajes para tapar lo que ya hemos visto por parte del Consejo? Yo creo que la misión o una de las misiones más importantes del Consejo de la Judicatura es el régimen disciplinario. Esto es, vía denuncia o vía declaración jurisdiccional previa, establecer si los servidores, fundamentalmente jueces, fiscales, defensores, han incurrido en infracciones disciplinarias. La potestad del Consejo tiene que ser rigurosa, célere, y que no le tiemble la mano si hay que destituir cuando se ha demostrado dentro de un debido proceso que han incurrido en una infracción gravísima, como es el caso de esta jueza de Montecristi, que nos tocó conocer en la noche este expediente disciplinario y el Pleno decidió su destitución. Lamentablemente no es el único caso. Bueno, entiendo, deberíamos estar al menos relativamente tranquilos con la destitución de una jueza con estas características, liberando a personas procesadas por delitos sexuales, femicidios, sicariatos, muertes violentas. Pero esto no es el único lugar, ni es la única jueza que se ha dedicado a esta tarea. Vemos a lo largo de todo el país, en todas las provincias, jueces en ciertos cantones con este tipo de, no sé si acciones, con este tipo de travesuras. Sí, aquí hay que señalar algo que es muy importante. El Consejo de la Judicatura responde a la normativa vigente. Y la normativa vigente nos dice que para las infracciones previstas en el 109.7, error inexcusable, negligencia manifiesta o dolo, no puede actuar de oficio. Necesita una denuncia y necesita una declaratoria jurisdiccional previa del órgano superior. ¿Qué ocurrió en este caso? El director del SNAI presentó la denuncia. Se inició el proceso disciplinario. Obviamente, en primer lugar, se solicitó a la Corte Provincial, órgano superior del juez, que analice y declare si corresponde que ha incurrido, según el denunciante, en error inexcusable esta jueza. Se obtuvo esa declaratoria, el proceso se ha tramitado, se ha garantizado el derecho de la defensa, ha venido de la provincia un informe motivado recomendando la destitución. La noche de ayer, el Pleno deliberó, mocionó el vocal Fausto Murillo la destitución, acogiendo la recomendación de la provincia, y además el vocal Fausto Murillo agregó en la moción que se envíe copias certificadas del expediente a Fiscalía General del Estado para las investigaciones en el orden penal. Eso es lo que ocurrió ayer, y vale la pena señalar también que fue por unanimidad la decisión. En este caso, 4 vocales. En este caso, el Pleno está conformado por 4 vocales, los 4. Alguien apoyó mi moción, me parece que fue la vocal Yolanda Yupangui, se fue a votación y por unanimidad acogieron mi moción. Una pregunta que creo que es una duda que nos queda a mucha gente que seguimos de cerca las acciones del Consejo de la Judicatura. Se han tomado esta y otras resoluciones en fin de semana, un día antes de elecciones, en la madrugada, como esta, convocan a sesiones el presidente Wilman Terán con estos horarios al menos inusuales. ¿Por qué? Bueno, es potestad del presidente armar el orden del día y convocar a las sesiones. Cada quien tiene su forma de trabajar, pero hay que tener presente que estamos en un cuerpo colegiado. Yo puedo hablar por mí cuando ejercí la presidencia. Martes y jueves, sesiones ordinarias. Excepcionalmente, si el asunto, porque no se puede convocar a una extraordinaria con 10, 12 puntos,
porque ya se vuelven ordinarios. Si había en el año 22 un asunto urgente, se convocaba. Caso contrario, el Consejo estaba acostumbrado a trabajar en sesiones ordinarias los días martes y los días jueves. El resto de la semana, cada vocal asumía su carga de trabajo que en los diferentes campos que tenemos, gestión procesal, tecnología, disciplinario, talento humano, en fin, escuela judicial, podemos trabajar. El señor presidente Wilman Terán ha tomado esta práctica de convocar en fines de semana, muchas veces en horas de la madrugada, para instalar a las primeras horas del día. Y eso realmente sí sorprende. Yo he mostrado mi molestia de este tipo de convocatorias tan abruptas, en algunos casos con tantos puntos. Y obviamente creo que al menos hay que dar el tiempo suficiente para que los vocales analicemos la documentación. ¿Qué ocurre con el resto de expedientes disciplinarios? Porque como decíamos al inicio, el caso de la jueza Jenna Zambrano muy seguramente no es el único. Hemos tenido casos, incluso muchos de ellos denunciados, de jueces que han liberado a cabecillas de bandas de delincuencia organizada. ¿Cuántos expedientes hay? ¿Cuántos están represados? ¿Cuántos están pendientes? ¿Cómo está todo este proceso de depuración? Bueno, el régimen disciplinario, como decía, es un asunto misional del Consejo de la Judicatura. Para darle cifras, en el año 2022 se destituyeron a 77 servidores judiciales. De ellos, 29 jueces, 6 fiscales, 2 notarios y más de 40 servidores a partir de secretario, ayudantes, etcétera, etcétera. Pero también debo decir, porque tampoco es gratificante seguir destituyendo a la gente, obviamente que incurre en infracciones. Lo normal debería ser que trabajen conforme corresponde, con ética judicial, sin incurrir en infracciones. Pero así como ha habido destituciones, en el año 22 se designaron 78 jueces, porque aquí hay otro problema. Destituimos a un juez, tenemos que llenar ese vacío inmediatamente a fin de que no se suspenda el servicio. Decía, en el año 22 nombramos 78 jueces, 78 defensores públicos y 76 fiscales. Esa es la misión. Hoy por hoy tienen un represamiento las provincias grandes. Pichincha y Guayas tienen la mayor concentración de expedientes disciplinarios. ¿Por qué? Porque hay más servidores en esas provincias. Las otras provincias son menores y se manejan con más fluidez los expedientes. Pero tenemos una recarga de 1.200 procesos disciplinarios en Guayas, lo propio acá en Pichincha, y que se van evacuando. Tenemos un año a partir del inicio del sumario para resolver. Así está la norma y nosotros venimos cumpliendo. Doctor Murillo, quiero hablar porque un tema es la depuración, todos los procesos disciplinarios que están en curso, en algunos casos se represan, pero por estos días también hay hay nuevas designaciones. Desde el 1 de octubre, entiendo, hay nuevas designaciones de jueces. En algunos casos se ha aplicado ya la jubilación, en otros se han terminado los contratos, pero hablamos de decenas, no sé si cientos a nivel nacional que están siendo designados, vamos a ponerlo con sus letras, a dedo por la presidencia del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo se trabaja con esto? Que no es parte de la depuración, sino parte de reemplazos por efecto de las jubilaciones también. ¿De cuántos hablamos? Bueno, vale la pena señalar que en este último mes Talento Humano, junto con las coordinaciones de presidencia, han establecido una matriz en la que han ingresado, me parece que son 100 o 200. Sí, eso estaba viendo. No tengo la cifra exacta, pero entiendo yo que responden a reemplazos, nuevas contrataciones, pero vale la pena decir que eso no está pasando por las vocalías. Al menos mi vocalía no tiene ni acceso, ni la posibilidad, ni le interesa tampoco sugerir nombres para que sean ingresados. A esta vocalía lo que le interesa es designar jueces. Como en efecto anoche tomamos una decisión muy importante que la ha venido impulsando el vocal Fausto Murillo. Recordará que se creó la unidad para juzgar 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado. 2 jueces de primer nivel resultaron insuficientes por la carga procesal. Anoche, el Pleno,
con los recursos necesarios que se gestionaron apropiadamente, con los informes técnicos, ha designado 2 jueces más para esa unidad en primer nivel, junto con su equipo de trabajo. Hoy por hoy tenemos 4 jueces de primer nivel, 6 jueces de tribunal penal y 6 jueces de corte provincial, 16 jueces en esta nueva unidad que ya ha emitido sentencias. Este vocal decía, se preocupa por designar fiscales, por designar defensores. Anoche también designamos 2 defensores públicos, con los informes y con los recursos que el órgano autónomo, como es la Defensoría Pública, tiene. Es decir, ese es el trabajo. ¿Estas designaciones son parte de un proceso? Estas designaciones, por ejemplo, de los jueces anticorrupción, recordará que hicimos un concurso en el año 22, se llenaron los puestos de trabajo y quedó un banco de elegibles. De ese banco de elegibles, a los mejores puntuados en el orden han sido designados ayer. Debo señalar algo adicional, que usted habla de las desvinculaciones por jubilación. Ahí se han desvinculado por sobre 100 jueces, me parece que son 106 jueces. He pedido yo que más allá de un plan de contingencia que aprobó el Pleno con mi voto en contra, se designe en esos espacios a quienes están en el banco de elegibles, que caduca en enero. Si no logramos designar o reemplazar a quienes han salido por jubilación, ese dinero se perderá y ese banco de elegibles se agotará. Y son gente que participó en un concurso, que tuvo una curso de formación inicial y que está esperando casi por 6 años. Pero esos 100 puestos, esos 106 jueces no están siendo reemplazados del banco de elegibles. Eso es lo que yo he exigido. Me han hablado de un plan de contingencia. Es más allá, aprobaron un plan de contingencia para encargar a otro juez de esos despachos. Yo no estoy de acuerdo con eso. No suena muy bien eso. Yo creo que debe nombrarse esos vacíos con quienes están en el banco de elegibles. Eso es lo que corresponde. Imagínese un juez que tenga una carga procesal de 1,000 en su despacho y que le encarguen otro despacho de un juez que se jubiló con otras 1,000 causas. Eso va a afectar en el servicio. Eso no es técnico, eso no es correcto. Por eso es que yo en esa resolución, a pesar de que se aprobaba lo de las jubilaciones, yo voté en contra y he dejado mi posición de que sea del banco de elegibles que se designe. Estos encargos que se están realizando, como decíamos hace un momento, a dedo, porque no hay un proceso, no están en el banco de elegibles, pero no se presta para suspicacias, no se presta para que luego tengamos jueces como Rodríguez Mindiola, jueces como Quimis, jueces como los que de los cuales ya nos hemos quejado ampliamente. Eso es lo que hay que evitar, porque si se designa de un banco de elegibles y se designa con nombramiento permanente, ese profesional que ingresa a la carrera va a cuidar su carrera. Y hay un sustento porque hay un concurso. Sí, la ley establece que cuando hay vacantes definitivas se debe llenar del banco de elegibles. ¿Quién está llenando esos encargos? Estos encargos, de acuerdo al plan de contingencia que aprobó el Pleno, serán encabezados por el director general y las direcciones provinciales los que sugieran. Sé que ya han encargado por 6 meses en la provincia de Imbabura a algunos despachos que han quedado vacíos. Repito, yo no estoy de acuerdo con eso, yo me opuse, yo voté en contra porque, reitero, lo técnico, lo objetivo y lo que evita cualquier direccionamiento es designar del banco de elegibles de acuerdo a la puntuación en la que están en el orden de la conformación de ese banco. No estamos hoy por hoy en el Consejo de la Judicatura, ¿cómo se está manejando lo que en su momento fue esta mayoría de Javier Muñoz, Wilman Terán, Juan José Morillo y Maribel Barreno? Hoy están 2-2. Debo decir con mucha satisfacción, ayer tuvimos la primera sesión con la participación de la vocal Yolanda Yupangui y en sus intervenciones... Que era la suplente de Maribel Barreno. Y en sus intervenciones pude apreciar yo un compromiso institucional, una persona que viene a trabajar en serio, una persona que busca mejorar la administración de justicia y ayer dio muestras en sus intervenciones de que va por esa línea. Eso me satisface porque quienes trabajamos institucionalmente no estamos sino sujetos a la ley y a lo que significa mejorar la justicia. He trabajado yo en minoría,
A partir de febrero del 2023 se conformó la mayoría que yo he señalado por el presidente Terán, el vocal Javier Muñoz y la vocal Maribel Barreno, y la dirección, la hoja de ruta ha sido de ellos. Los aciertos o desaciertos han sido de ellos. Pero se sumó al final Juan José Murillo. En algunos casos, inicialmente, posteriormente, adoptó una línea institucional, y en la mayoría de casos en los que habíamos observado que no convenía para los intereses institucionales, nos habíamos apartado. Y puedo citar un ejemplo que es muy importante. Recordará que hubo un tribunal penal en Manta que liberó a 18 procesados relacionados con tráfico de estupefacientes. Yo había mocionado que se destituya porque así era la recomendación. Me apoyó el vocal Murillo, fuimos a votación y perdimos. Se impuso la moción del vocal, me parece que fue Muñoz, en el sentido de que se declare una nulidad, lo que significaba y significó que quede en la impunidad de ese caso. ¿No hay ese riesgo todavía? Los riesgos existen. Si las personas son consecuentes y buscan la línea institucional, como he visto ayer, entonces podemos destituir como hemos destituido a esta juez de Montecristi. Pero si cambian o hay cierta desvío, tampoco puedo decir que nosotros tenemos la verdad siempre, pero para eso están las áreas técnicas. Y el Consejo, el Pleno, tiene que deliberar y cada vocal es responsable de su decisión. Yo no voy a culpar a las áreas técnicas. Yo soy responsable de mi voto, positivo, negativo o abstención de ser el caso. Hay la necesidad, y con esto cierro, doctor Murillo, de una depuración dentro del Consejo de la Judicatura. Bueno, le diré que se han hecho cambios radicales en el Consejo de la Judicatura, hablando del tema de talento humano. Los directores provinciales a partir de febrero de este año han sido cambiados. Los directores nacionales, director jurídico, director de gestión procesal, etcétera, han sido cambiados. Para darle un ejemplo, en el área de disciplinario ya va el 5º director o subdirector nacional de control disciplinario. En más o menos 7 meses, 5 subdirectores. Eso afecta. Entonces, esta depuración tiene que ser para bien. El Consejo de la Judicatura es técnico. Tienen que incorporarse profesionales que tengan valor agregado, que vengan a aportar a la institución. No es una agencia de empleos. El Consejo de la Judicatura, repito, es un ente técnico y así debe manejarse. ¿Y todavía espera que se vaya Terán? Yo espero que trabajen y trabajemos en armonía, ojalá en unanimidad, y repito, vocal Murillo, vocal Yolanda Yupangui, vocal Muñoz, vocal Terán, somos responsables, tenemos que darle una respuesta y la cara al país en nuestro trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Con esto le prometo que cierro. ¿Cuál es la diferencia entre el Consejo de la Judicatura de la semana pasada, cuando teníamos todavía a Maribel Barreno y Juan José Murillo, y este consejo que se estrena con Yolanda Yupangui, con los 4 vocales? ¿Se siente una diferencia? Bueno, no puede negarse o taparse el sol con un dedo. A partir de febrero hasta la semana pasada mocionaba el vocal Muñoz, apoyaba a la vocal Barreno, votación 3, mayoría, aprobado. Anoche se vio una posición absolutamente técnica, objetiva de la vocal Yolanda Yupangui, y pudimos evacuar los puntos de una manera más, diría yo, consensuada y en la línea de lo que corresponde, de acuerdo a los informes técnicos, a la ley y a la Constitución. ¿Siente que al fin le escuchan? Bueno, yo siempre me hago escuchar. Otra cosa es que, estando en minoría, quizá mi punto de vista no logre consolidar en una decisión, pero una de mis características es hacerme escuchar, dar mi posición, mi criterio. Tampoco soy dueño de verdad, reitero en esto, no van a pensar lo contrario, pero sí debo actuar responsablemente. Doctor Murillo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchas gracias.
Ha sido el doctor Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, hablando primero sobre la destitución de una jueza por liberar a 25 presos sentenciados por delitos graves, una jueza de Manabí. También nos ha referido algunos detalles sobre el contexto de esta llamada depuración de la función judicial, que es necesaria la depuración a nivel nacional, en otras judicaturas, en otras provincias, es necesaria, es urgente, por supuesto. También se ha hablado del trabajo del Consejo de la Judicatura y cómo han cambiado las cosas, al menos en estos últimos días, que requieren aún todavía la selección de un vocal que sería el suplente de Juan José Morillo, pero eso será un trámite más adelante. Esto es Notimundo, en Notimundo a la carta, siempre bien informados.